Tercera pregunta. ¿No os parece significativo? Y no me quiero poner conspiranoico, pero ¿no os parece muy significativo? De hecho, fijaos, hace un rato estaba la palabra pucherazo en trending topic, porque imagino que otros como yo, no imagino, tengo la certeza, si no nos haría como trending topic, como tendencia a nivel nacional, la palabra pucherazo. Tengo 3 preguntas que me gustaría lanzaros antes de que termine el día de hoy. Y con esas 3 preguntas vamos a dar inicio a este vídeo. Primera pregunta. Tal y como están las cosas con la agricultura, venimos de las tractoradas, de todo lo que ha pasado en Bruselas, de todo lo que sigue sucediendo, de manifestaciones, agricultores que por fin han levantado la voz en España. Venimos de exigir de que algunos, no todos, pero algunos exijan que no podamos o que no tengamos que competir contra otros países cuyas restricciones son menores, cuyos requisitos para poder exportar y demás son menores, es decir, que podamos competir en igualdad de condiciones. Venimos de días donde hemos visto que en Francia, como viene siendo habitual los últimos 50 años, cuando están enfadados con sus gobiernos, llega cualquier camión español y derriban las mercancías, las rompen, las queman, etcétera, etcétera. Primera pregunta, tal y como está este caldo de cultivo, tal y como está este mejunje de asuntos sobre la agricultura, sobre el sector primario, sobre todo el tema de la Agenda 2030, después de las declaraciones del gobierno de Ayuso diciendo que la Agenda 2030 es para él como la Declaración de Derechos Humanos. Ya también subí un vídeo hablando de esto, os lo dejo por aquí. Viendo también que Margallo, que por cierto el otro día le dio un baño, igual hago un vídeo de esto, un baño a Mercedes Milá y compañía, hablando de Hernán Cortés. Margallo decía que es el Evangelio, la Agenda 2030. Viendo todo esto, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Vox arrastre tan poco voto en Galicia? Sin irnos a las evidencias. Siempre ha estado gobernado por PP, por el BNG, separatistas, nacionalismos. El PP ha regado de nacionalismo también, impulsando a otros partidos. Pero ¿cómo puede ser que no haya más votantes del PP que van a votar a Vox? Es que cala el discurso del voto útil. Algunos dirán tal vez que Vox no tiene altavoces, lo decía en el vídeo anterior, que deben estar martillando todo el día como martillos pilones y hacer ellos sus altavoces. Estamos en el siglo XXI y, como decía antes, Begoña Gerpe tiene 400.000 seguidores y en algunos momentos tendrá más cuota de pantalla, tendrá más audiencia que algunos programas de televisión, seguro. Entonces el que no tiene altavoces es porque no quiere. Os recuerdo que Javier Milei ha ganado las elecciones en Argentina con todo en contra, absolutamente todo en contra, campañas absolutas de difamación, a última hora se lo querían llevar por delante de manera judicial, y hablar de jueces en Argentina, pues tienes ahí algunos asuntos que resolver al hacerlo. Todo en contra en el momento que estamos viviendo y todo en contra con todos los años que lleva el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, etcétera, en Argentina. Montoneros, todo ese hervidero que hay en Argentina. Con todo eso en contra, Javier Milei, un tipo histriónico. Yo veía a Javier Milei antes de que el 90% de personas lo conocieran aquí en España. Hace como 5, 6, 7 años ya veía sus programas de televisión o los programas en los que intervenía y yo me quedaba anonadado, porque detrás de toda esa máscara de exabruptos y de gritos y de elevaciones del tono, veías que había un discurso coherente y que o el tipo estaba muy chalado y lo iban a ejecutar en algún momento, o que podría alcanzar... No sabía o no imaginaba que fuera a llegar a ser presidente de Argentina, ni siquiera pensaba que se fuera a postular para ello, pero sí sabía y sí empezaba a ver que arrastraba a la masa. Ahí os dejo esa primera pregunta. ¿Qué hace que, teniendo todos los ingredientes que tenemos en España, ingredientes de un sabor amargo, con el tema de la agricultura y demás, Vox, que desde el principio ha estado involucrado con todo el tema del campo y la ganadería y los agricultores, el sector primario y todo esto, no arrastre más voto? La segunda pregunta que os haría es que, ¿cómo puede ser,
¿Cómo puede ser que con el tema de la amnistía, con todo lo que eso implica, teniendo en cuenta que tú que me estás viendo y yo somos o pretendemos o algunos pretenden que seamos sujetos con menos derechos que unos golpistas o que unos terroristas, que unas personas que han dejado en silla de ruedas a policías, algunos pretenden amnistiar a esos y concederles unos privilegios de los que tú y yo no disponemos, no porque no podamos dejar, afortunadamente, ni siquiera esté en nuestros objetivos golpear o lanzar adoquines a la cabeza de la Policía Nacional, sino porque simplemente con el hecho de saltarte un semáforo en rojo, tú ya vas a pagar lo que tengas que pagar. Imagínate que por saltarte un semáforo en rojo tienes un accidente con alguien que circulaba debidamente y dejas a esa persona pues para toda la vida postrada en una silla de ruedas. Accidentalmente. Accidentalmente. Pregúntate qué privilegios tendrías tú en esas circunstancias. ¿Cómo puede ser que cuando Sánchez tiene todo el país patas arriba y cómo puede ser que habiendo tenido los acontecimientos de Barbate hace solamente 10 días, pero cuando fueron las elecciones solamente hayan pasado 9 días ayer, solamente hayan pasado 9 días, con toda la semana de bombardeo que hemos tenido, con todos los feos de Marlaska impidiendo que se hicieran homenajes, impidiendo que se pusieran banderas de España a media asta, impidiendo que se guardaran minutos de silencio, con el DAO de la Guardia Civil recriminando a los guardias civiles que aplaudieron a la viuda de David Pérez cuando ella dijo que no quería que Marlaska le impusiera la condecoración, y algunos de esos guardias civiles que asistían al evento, que asistían al homenaje, aplaudieron a la viuda. Y el DAO les está recriminando, está depurando responsabilidades, no de Marlaska, evidentemente, no de la Guardia Civil, no de los mandos que lanzaron a esos 2 guardias civiles al mar, sino de esos que han aplaudido a la viuda de un tipo que ha sido pasado por las hélices como si fueran una Turmix, por las hélices de una narcolancha. Repito, y no me cansaré de insistir, lo que sucedió en Barbate no fue que una lancha embistió contra otra lancha y del golpe, no. Lo que pasó ahí es que una narcolancha con unos motores que juntos suman, lo digo porque luego un suscriptor me afea la conducta por decir que es un solo motor, la suma de sus motores suman 1200 caballos, primero embistió la lancha de los guardias civiles, cayeron al mar y una vez que estaban en el mar, mientras jaleaban desde el muelle, algunos miserables volvieron a pasar por encima de los guardias civiles con las hélices funcionando con esa potencia, es decir, les trituraron. ¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez 24 horas más tarde se vaya a los Goya? ¿Cómo puede ser que le veamos nada luctuoso, bien contento, ligoteando con Inés Hernández? ¿Cómo puede ser que después de los Goya pida que un Falcon sea el que le lleve de Valladolid de vuelta a la Moncloa? ¿Cómo puede ser que a la semana siguiente, 4 o 5 días después de suceder lo de Barbate, saca pecho Pedro Sánchez diciendo que ha regado con 250 millones de euros a Marruecos? A Marruecos, imaginaos, a Marruecos, que está en la ecuación de lo de la Guardia Civil, de lo de Barbate, a Marruecos con 250 millones de euros. Y hemos de tener en cuenta que el punto de inflexión del asunto de Barbate es que no hay recursos y por eso esos guardias civiles se lanzaron al mar a ver si con su simple presencia disuadían a los narcos. No hay recursos para esos guardias civiles, pero a Marruecos se les ha regado con 250 millones de euros para una desaladora, para mejorar una desaladora. ¿Cómo puede ser que la socia de gobierno de Pedro Sánchez, que es Yolanda Díaz en Sumar, que por cierto, menudo mojón, como dirían los castizos, se ha comido en las gallegas, en su tierra? ¿Cómo puede ser que salte la noticia de que va a dedicar 68.000 euros de nuestro dinero para desayunos con churros, porras, para el Ministerio de Trabajo, para sus más allegados? ¿Cómo puede ser que se produzca un viaje a Mauritania en el que riegan también a los mauritanos con 300 millones, si no estoy mal, para inversión en hidrocarburos y historias verdes y ecologistas? Y con todo este caldo de cultivo, con todos estos ingredientes, con esta ensalada miserable, ignominiosa, incomestible para cualquier persona que tenga un poquito de dignidad, ¿cómo puede ser que el Partido Socialista saque los escaños que saca? Y alguno pensará, bueno, pero les han castigado, ha sido un batacazo. Claro, es un batacazo cuando uno espera que pueda sacar lo que sacó en las generales.
que no fue tan batacazo como muchos esperaban, después de las encuestas de Michavila, que daban 55 millones de escaños al PP, pero ¿cómo puede ser que con todo ese caldo de cultivo el Partido Socialista siga teniendo personas que les votan? Y ahora te hago una segunda pregunta, con esta. La pregunta 2.1. Escucho a muchos periodistas y a muchos divulgadores diciendo que han castigado a Pedro Sánchez, que en estas elecciones han castigado a Pedro Sánchez. Esta segunda pregunta que yo te quería hacer, después de decirte cómo es posible que con todo esto sigan sacando escaños, es ¿qué hace? ¿Qué factor es el que consigue que no sea Pedro Sánchez el que se lleve los votos y algunos piensen que es porque le castigan por todo esto de la Guardia Civil, por todo esto de la amnistía, por todo esto de querer amnistiar terroristas, de querer trocear España, de venderla al mejor postor por 7 votos, etcétera, etcétera? Pero todos esos votos no van al Partido Popular. Ya sabemos que no han ido a Vox, pero no han ido al Partido Popular. Muchos de esos votos han ido al BNG. ¿Entendéis? Si yo tuviera que pensar que es un castigo a Sánchez, yo podría caer en el error de imaginar que es que la gente está escandalizada por lo que Sánchez viene haciendo con España, que está escandalizada por los acontecimientos de Barbate y por la sucesiva semana, por todos los acontecimientos que se han dado en esa semana tras los acontecimientos, tras la tragedia, tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate. Yo podría imaginar que los electores, que los votantes castigan a Sánchez, votando exactamente lo contrario que representa Sánchez. Pero el análisis no está bien hecho desde mi punto de vista si olvidamos el factor de que gran parte de los electores no han votado a Sánchez, pero ha votado a un partido que está mucho más allá de la izquierda sanchista. Mucho más allá es mucho más allá. Un partido que probablemente en la intimidad, y digo probablemente, no me extrañaría nada verles brindar con champán una vez se conoce la noticia de Barbate. Ya no es que no quieran poner banderas a media asta, es que esos son los que queman las banderas de España y esos son los que están encantados de que haya guardias civiles que caigan en combate. Porque esos son los que llevan en sus listas a terroristas, en las europeas. Que ahora se ponen muy campanudos y quieren denunciar a algunos que están denunciando, valga la redundancia, sus filias terroristas. Pero no os dejéis llevar por el anhelo, tal vez, de pensar que sí que hemos o han castigado a Sánchez. Porque yo entonces ese castigo no sé si lo quiero. Si resulta que el castigo va a ser posicionarse del lado de unos postulados mucho más guerra civilistas, mucho más terroristas y mucho más izquierdistas, comunistas, separatistas, rupturistas que el propio Pedro Sánchez, entonces no sé dónde está el castigo a Sánchez. ¿Entendéis? Si Sánchez va a servir de trampolín, no es que han castigado a Sánchez, pero han votado a los partidos que representan lo contrario a Sánchez. No, han votado a uno que está mucho más allá de Sánchez, que es mucho más cafetero que Sánchez. Entonces no entiendo esta teoría de que se les ha castigado debido a la amnistía y demás. En absoluto estoy de acuerdo con esa tesis. Tercera pregunta. ¿No os parece significativo? Y no me quiero poner conspiranoico, pero ¿no os parece muy significativo? De hecho, fijaos, hace un rato estaba la palabra pucherazo en trending topic, porque imagino que otros como yo, no imagino, tengo la certeza, si no nos haría como trending topic, como tendencia a nivel nacional, la palabra pucherazo. ¿No os parece significativo el refregón que se lleva Pedro Sánchez en las autonómicas el año pasado? El descalabro abismal de Pedro Sánchez en las autonómicas el año pasado, la mínima representación autonómica que termina recibiendo Pedro Sánchez y en alguna autonomía solamente por un poquito llega a tener poder como Paje. Paje está ahí por los pelos, por muy poquito. Y 2 meses más tarde resulta que no hay tal batacazo. Ha habido pueblos en Madrid donde Ayuso arrasó en las autonómicas y 2 meses y medio más tarde, en esos pueblos, con datos, con peritos, aportando estos datos, resulta que hay tal vuelco electoral que gana Yolanda Díaz. Yolanda Díaz,
No es que te diga que donde ganó Ayuso luego gana Vox, que más o menos uno dice, bueno, pues han salido un par de noticias, ha habido un par de rifirrafes en alguna tertulia y el que votaba al PP pues ha pensado mejor votar a Vox o dice, no es que haya una tendencia que más o menos va en esa línea y uno va un paso más allá y vota algo parecido, no, es que vota a una cosa diametralmente opuesta. En solo 2 meses y medio, ¿qué acontecimientos ha habido o hubo desde las autonómicas hasta el 23J para que hubiera esos vuelcos tan inexplicables a todas luces? Y ayer, en otras elecciones autonómicas, el PSOE se pega otro batacazo. No el que yo hubiera esperado, yo desearía, en un mundo ideal, como el que desean los comunistas, pues yo desearía un mundo en el que todo el que ha estado presente en un país en el que se han producido semejantes ignominias de mano de Pedro Sánchez, no hubiera ni un solo voto para Pedro Sánchez. Pero bueno, vivimos en la realidad, no en Narnia. Pero, de nuevo, le afean la conducta, o al menos no saca lo esperado, lo que él hubiera querido, tras ese partido de baloncesto en el polideportivo que cerró para poder jugar al baloncesto, haciendo estos shows bolivarianos que hace Pedro Sánchez. ¿Y a nadie le extraña lo que ha pasado en las generales? Y claro, si os hablo así a algunos que no estéis muy informados, pensaréis, bueno, pues algunos locos de Twitter que pensáis que puede haber pucherazos en España. Yo os invito a que sigáis, si tenéis redes sociales, a Gabriel Araujo. Aparece mucho en el programa este del Mundo al Rojo, de Jesús Ángel Rojo, en Distrito TV. Está mucho por Twitter, está mucho pues por programas donde le dan el altavoz que no le suelen dar en programas con una audiencia masiva. Pero Gabriel Araujo lleva investigando el tema de las elecciones del 23J desde que tuvieron lugar las elecciones, desde que conocimos los resultados, denunciando constantemente irregularidades de todo tipo. Os leo uno al azar. Lo acabo de encontrar mientras os hablaba. Continuamos exponiendo las irregularidades que encontramos en el escrutinio popular. Un acta en blanco de las elecciones del 23J firmada y sellada. ¿A dónde fueron estos votos de Paterna? Voy a leer algún otro al respecto. Un ex trabajador de correos nos cuenta cómo se manipulan las sacas de votos. Recomendamos votar en persona para garantizar que tu voto cuente. Pedro Moreno, trabajador jubilado de Correas, revela cómo ambos partidos, PSOE y PP, manipulan el voto por correo para su beneficio. La Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, CISA, y Gabriel Araujo coinciden. España debe mejorar la seguridad en el voto por correo. Es crucial garantizar la trazabilidad y verificabilidad para proteger la integridad electoral. La conciencia ciudadana está cambiando. Estamos trabajando para concienciar sobre la importancia de auditar y vigilar los procesos electorales, como lo recomienda el Parlamento Europeo. En España necesitamos más transparencia en los procesos electorales. Y es más, si nos vamos a exponentes que no sean muy sospechosos de conspiranoia, tenemos a alguien que todos conocéis. Fijaos en lo que decía Alberto Núñez Feijóo un par de días antes de las elecciones gallegas. Si el próximo domingo pensad que vamos a ganar y en consecuencia no es necesario que nos movilicemos todos porque dicen las encuestas que el PP va a sacar mayoría absoluta, a mí me decían las encuestas que el PP iba a sacar mayoría absoluta. Me lo dijeron durante 4 años y la noche previa a las elecciones y la tarde de las elecciones era la peor tarde de los últimos 4 años. Porque nunca sabía si realmente esa mayoría absoluta, ese 47% de voto, ese 48% de voto, iba a entrar en las urnas y se iba a recontar para posteriormente dar el resultado electoral definitivo. Yo mismo tengo dudas sobre si Alberto Núñez Feijóo quería terminar esa frase así, pero a veces uno se pone a hablar, se sube a lomos del verbo y si estás en directo, el verbo te lleva a donde tu cabeza está. Y no donde te gustaría que estuviera para poder dar un verbo que no sea el que realmente tienes en mente, para no escandalizar al personal. No sé qué opináis vosotros, pero bueno, pocas esperanzas para saber qué pasó el 23J. Insisto, mirad Gabriel Araujo y Guillermo Rocafort. Lo dejaré en la descripción del vídeo. Buscad, porque ya hay... No son 2 youtubers locos que están por ahí removiendo por sacar algo de dinero con clickbait, sino que son personas de prestigio y que están llevando esto judicialmente. Lo que me pregunto es por qué no hay más partidos que, viendo algunas evidencias, incluso vídeos del 23J, estén alzando la voz. Me falta entendimiento. Pero como digo, poca esperanza de que se solucione algo, teniendo en cuenta que después de 20 años no sabemos qué pasó en el 11M.